Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos primeramente, a los que nos acompañan de manera sincrónica. Eh, Aquí no es Mario, ¿verdad? Es Liliana, me parece. Liliana. Sí, profe, buenas tardes. Exacto, ¿verdad? Buenas tardes, Liliana. Liliana y Hortensia Isabel, gracias por acompañarnos aquí de manera sincrónica. Bienvenidas, bienvenidos también a quienes nos van a ver, nos van a sintonizar de manera asincrónica. Sabemos también que muchos de ustedes, pues bueno, no les es posible estar de manera sincrónica por las diferentes actividades que ustedes tienen. Y bueno, es parte de las bondades, de las ventajas que tiene Prepa en línea CEP, que pues bueno, puedes ingresar, puedes estar presente o puedes concluir, puedes avanzar en los tiempos que tú tengas, ¿no? Cada quien va ajustándolos. Entonces, pues aún así es posible, es parte de esas ventajas que se tienen aquí en Prepa en línea CEP. Entonces, bueno, pues sean bienvenidos nuevamente. Vamos a, pues con nuestra segunda sesión, digamos, sí, nuestra segunda sesión de esta semana, nuestra sesión de jueves. Sabemos que tenemos dos sesiones por semana, miércoles y jueves a las 19 horas, tiempo del centro del país. Entonces, bueno, en esta sesión de jueves vamos a hacer un repaso general, un poco más breve, de manera muy sintética en cuanto a los puntos que vimos, los temas que son los más importantes, los más relevantes de esta semana y pues darle prioridad a responder las preguntas que ustedes hicieron en las videosesiones de módulo, ¿sale? Principalmente a eso nos vamos a enfocar en esta sesión. De igual manera, pues dar espacio a ustedes también, principalmente a los que están aquí de manera asincrónica. Pues alguna inquietud, alguna duda, lo que ustedes quieran compartir, pues bueno, con todo gusto estamos para servirles. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Estamos en la segunda semana. Nos corresponde la unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Nuestro módulo es el 4, textos y visiones del mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en este proyecto extraordinario que es Prepa en línea CEP. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Recordarles también que es muy importante su participación, ¿sí? Que compartan dudas, comentarios, que enriquezcan también. Yo les he comentado, ¿no? En ese sentido, que tengamos esa confianza. El maestro no es el único o el docente, el asesor, no es el único que tiene conocimientos, ustedes también. Nosotros como asesores aprendemos también de ustedes, entonces ustedes también tienen conocimiento, ejemplos, experiencias, lo que quieran compartir es extraordinario y es bienvenido. Hacemos la clase pues mucho más interactiva, ¿sale? Entonces, para que estén listos ahí, también con sus comentarios. Un momentito, por favor. Ok, entonces vamos a abordar lo que es la literatura y la realidad, cómo se construyen, ya lo mencionábamos en la sesión anterior. Los mundos ficticios y posibles. Vamos ahí, vi que hay algunas preguntas en torno a esto, en las que ustedes las compartieron en las videosesiones de módulo, las vamos a retomar precisamente por ello, las épocas literarias de manera breve, igual que las vanguardias, los ismos, les presentaré, vamos a abordar ahora el recurso que la infografía, soy mucho de hacerles infografías donde esté sintetizada la información. Entonces, ya vieron desde la semana 1, compartí la infografía de los géneros y de los subgéneros literarios, ¿verdad? Extraordinarios,
género narrativo, poético y dramático y los subgéneros de una forma creativa, pues para que les sea más fácil el aprendizaje de una manera más lúdica. Y pues igual para este tema de los movimientos y de las vanguardias literarias, pues bueno, también está la infografía que la tienen ya en el foro de novedades, pero bueno, la vamos a abordar aquí y vamos a profundizar un poco más en ello. Entonces, la literatura y la realidad. ¿Alguien le gustaría, alguno de ustedes, Liliana, o Anabel, les gustaría participar, compartirnos algo en torno a esto de la literatura y la realidad? ¿Qué comprendieron ayer que explicábamos este tema? ¿Qué pasa con la literatura y la realidad? Si alguien gusta, puede compartir. Si no, bueno, yo voy a estar dándoles así la oportunidad, ¿no? Para que tengan participaciones extra. Ayer hola, ay, perdón. Bueno, Adelante, Ana, adelante, nos Anabel. comentaba que hacía referencia del trabajo que hicimos la semana pasada, de cómo se reflejaba con la literatura de Sor Juana y los textos que habíamos leído. Por ejemplo, uno que me quedó como muy en la mente fue el de... Ay, se me fue el nombre, el último actor. Rubén Darío, ¿será? No, el otro, el... Alarcón, creo, ¿no? Alarcón, que él había hecho una obra que, que hablaba sobre la forma del ser humano, ¿no? De cómo en su obra mencionaba lo que era la mentira para tener un bien, y al final del día esas mentiras que fue creando, bueno, le salió contraproducente, pero lo reflejó por lo que yo leí de su biografía, que vivió en una época que precisamente, ¿no? La gente usaba como su nivel económico para ir como avanzando, ¿no? Y denigraban a cierto tipo de gentes. Al final con un beneficio para ellos. Entonces, más o menos eso fue, y también de Cortázar, que igual que él vivió en la parte de un conflicto en Chile, que igual, ¿no? Que marcaba lo que eran los burgueses, cómo discriminaba a las clases sociales. Entonces, él lo plasmó como en esas obras, lo que era como su realidad con la literatura. Excelente, excelente. Muchas gracias por compartirnos, Anabel. Excelente tus comentarios y tus reflexiones. Así es. Muy importante entonces que conozcamos, ¿verdad?, el contexto de producción de las obras. Definitivamente no puede haber texto sin contexto. No puedo comprender una obra si no he investigado su contexto sociohistórico y cultural, si no he investigado al autor, qué pasa con el autor. Entonces me parece que ya no nos va a suceder esta parte de que es que no comprendo la lectura, ¿verdad? Porque eso nos pasa cuando no investigamos a profundidad la obra, su contexto, al autor igualmente. Cuando conocemos esto, pues definitivamente entendemos el porqué de la obra, como bien nos comenta su compañera Anabel. Y en este sentido de la literatura y la realidad, pues les comentaba también que existen dos musas inspiradoras. Existe, por un lado, lo que inspira al autor es las vivencias, ¿verdad? Todas estas situaciones que les toca vivir en el ámbito cultural, económico, familiar, natural, bélico, filosófico, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los acontecimientos que les toca experimentar, con base en ello crean sus obras, pues muy similar a nosotros, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Somos de alguna manera resultado de lo que nos tocó vivir, ¿a poco no? Entonces, los autores igual. Y por otra parte también,
está esta cuestión de la ficción. Les ponía el ejemplo de Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? O les podría poner también el ejemplo de Ana Frank, se me ocurre ahorita relacionando con la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, tantísimas obras que estos autores, aunque estuvieron pasando situaciones tan adversas, pues pudieron crear obras fantásticas. Bueno, en el caso de Ana Frank, pues es más un diario que refleja pues lo que le estaba tocando vivir, pero en el caso de Antoine de Saint, él, esta obra extraordinaria que es El Principito, pues la creó bajo esas circunstancias tan adversas. Entonces, son las dos, por eso es que les comparto que son las dos musas inspiradoras de los artistas, de los escritores, tanto lo que les toca vivir como su imaginación y su creatividad. Entonces, esto creo que nos debe motivar bastante. Por ejemplo, veíamos también el caso de Sor Juana, qué situación tan complicada y tan adversa le tocó vivir, y aún así, en vez de tomar las armas, en vez de manifestarse de manera violenta, bueno, ¿qué hago? Creo arte y hago alquimia, ¿no? Transformo esas situaciones tan difíciles en algo maravilloso como es la poesía, y dejo plasmado ahí mi grito, mi revolución, mi manera de pensar. Y fíjense, tantos años después, tantas décadas después, sigue causando un impacto extraordinario sin levantar una gota de violencia, ¿no? Más que la revolución que pueda generar en el pensamiento, al leer sus obras, ¿no? Entonces eso es extraordinario. En cuanto a los mundos ficticios y posibles, precisamente que está relacionado con las actividades de esta semana y algunas dudas que mostraron, que las vamos a abordar ahorita al final, las vamos a compartir aquí literalmente. Precisamente estos dos mundos de los cuales hablábamos, el mundo real, el que está experimentando el autor, y el mundo que él puede crear, pues bueno, son esos dos lo que conocemos como esos mundos paralelos, ¿verdad? Podemos estar experimentando una situación muy adversa y aún así crear un mundo maravilloso en el arte. Y esto, alguien podría decir, bueno, los autores, ¿para qué? ¿Por qué fantasean, no? Si están viviendo algo tan adverso, ¿para qué hablan de belleza? ¿Para qué hablan de amor? ¿Para qué hablan de esperanza? Si su realidad es tan crítica, tan difícil, tan adversa. Bueno, justo lo que comentabas un instante, ¿no? Esa parte de la alquimia, de transformar las situaciones adversas en algo extraordinario. Esa me parece que es gran parte de la magia, de lo que debemos de reconocer en el arte, en todo el arte en general, ¿eh? No solamente, si se fijan, yo constantemente les hablo del arte en general, no solamente de la literatura, música, danza, cine, arquitectura, escultura, las 7 bellas artes. Porque, bueno, los autores plasman, transforman una situación difícil en algo bello que va a inspirar a futuras generaciones o a las generaciones presentes, que puede marcar un precedente precisamente de un cambio psicológico, social, en pro de la vida, en pro de la sociedad, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que hacen los escritores, esto es lo que hacen los autores, crean estos mundos ficticios para compartir sus historias. Puede ser que sea una historia completamente de ciencia ficción o maravillosa, pero en el fondo el autor tiene una intención,
muy real, muy concreta, aunque esté utilizando un estilo completamente de ficción, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo vamos a saber esto? Pues hasta que investiguemos definitivamente el contexto de producción de la obra. Bueno, entonces, este mundo, cuando hablamos de este mundo ficticio, hacemos referencia a la realidad que ha sido creada por la imaginación del autor. Estos mundos posibles son muy variados, que son estos. Si tú en la novela, en el texto, encuentras que se apega a la realidad de cualquier persona con una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos, entonces estamos hablando de un mundo realista o cotidiano. Si en la novela, a través de los personajes, se presentan seres mágicos, extraordinarios, que en nuestra realidad no pueden ser posibles, entonces hablamos de que es un mundo maravilloso. O si en esta historia que está contando el autor a través de los personajes está relacionada la historia con los sueños, se presentan situaciones confusas, hablamos de un mundo onírico que está relacionado con los sueños. En el caso del mundo mítico, se trata de relatos relacionados con el origen del universo, cómo fue creado el universo, los dioses, el ser humano, los héroes, ¿sí? Esa mitología que está muy utilizada, pues, por lo regular en los mitos precisamente, ¿no? En los mitos, la mitología griega. O, por ejemplo, cuando hablamos de lugares extraordinarios, del paraíso, mundos perfectos, ese está utilizando un mundo utópico el autor en su narrativa. Si se nos pregunta, bueno, el mundo que está utilizando el autor es un mundo utópico, porque es un lugar perfecto. En cambio, si relata sucesos con una proyección hacia el futuro, en el que haya avances científicos, tecnológicos y que se hacen presentes, hablamos de la ciencia ficción. Sí, es un estilo como muy común, ¿verdad? Muy utilizado, la ciencia ficción. Y por último, si expresa características de una época histórica determinada, utiliza la descripción detallada para lograr una mayor credibilidad, entonces hablamos de un mundo posible realista. Del realismo son, digamos que todo esto son estas estrategias, estas herramientas que tienen los escritores, los autores para contar sus historias, para darle ese toque artístico, porque si solo nos contaran su vivencia, lo que les tocó experimentar, casi podríamos hablar de un género distinto a la literatura, ¿eh? Hablaríamos más bien de un texto expositivo, periodístico, persuasivo, incluso un ensayo, ¿no? Entonces, eso que le tocó vivir el autor, lo transmite, lo plasma a través de estos diferentes tipos de mundos para entonces sí dar paso a la literatura. Si no, no podríamos estar hablando de un texto literario, hablaríamos de otro tipo de texto. Sí, ya les digo, hay textos persuasivos, textos expositivos, textos informativos, periodísticos, literarios. Hay muchos tipos de textos. Justo el que el autor utilice estos mundos para contar su historia, pues es el motivo o es una de las tantas características o elementos que podemos identificar de que estamos frente a un texto literario. ¿Sale? Muy bien.
La relación de la literatura con la sociedad. Pues están íntimamente ligadas, ¿verdad? Íntimamente ligadas la sociedad con la literatura. Aquí lo podemos ver de manera muy clara en este esquema. La sociedad está en constante cambio, construye nuevas realidades a partir de la literatura. ¿Cómo es eso? ¿A poco no ustedes mismos, nosotros mismos, todos en este mismo momento, que hemos estado leyendo obras literarias pues tan significativas, ¿no? Que han sido tan importantes, que nos han marcado? ¿Qué pasa cuando nosotros leemos estas obras? Creamos una reflexión, desarrollamos un nuevo pensamiento, ¿verdad? Por lo tanto, desarrollamos un nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento nos permite actuar de una manera diferente. ¿De dónde obtuvimos ese nuevo conocimiento? De la literatura. De ese texto literario obtuvimos un conocimiento, un aprendizaje, así haya sido una novela de ciencia ficción, independientemente del estilo. Ya sabemos que eso es cuestión de estilo, pero en el fondo el autor tiene un propósito, una intención comunicativa. Esa intención comunicativa que tiene el autor con su obra, pues modifica a nosotros, nos impacta, impacta a la sociedad. Entonces la literatura, cuando nosotros la consumimos, pues nos va haciendo pensar, nos va ampliando nuestro conocimiento. Es por eso que no es a veces, y esto me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, no es el hecho de solamente eh, leer por leer, ¿no? Porque a veces se nos trata de inculcar mucho la lectura desde que somos infantes, incluso en casa. Y esto para sus hijos, igual que ustedes tengan los elementos, los argumentos necesarios. ¿Por qué leer? O sea, se nos dice que leamos, ¿verdad? Debes de leer. Sí, pues, pero ¿por qué? Ah, caray. Y ahí es donde ya, a ver, ¿por qué debo de leer? ¿Cuál es la intención de la lectura? No es solamente por parecer intelectuales y hablar de que he leído muchos libros, sí, pero de qué me ha servido, ¿no? Justo esto que estamos explicando nos puede dar el argumento perfecto, porque al leer voy modificando, voy ampliando mi conocimiento, voy teniendo una visión del mundo, de mi sociedad, de mi propia persona mucho más amplia, mucho más sensible, y eso me permite vivir de una mejor manera, de una manera más libre. ¿Libre de qué? De pensamiento, ¿sí? Que no me atrape cualquier idea, que no me atrape cualquier filosofía, cualquier manera de pensar o cualquier creencia, ¿no? Que yo pueda debatir, que pueda preguntarme qué estoy haciendo aquí, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el fin de mi vida. Entonces, fíjense qué extraordinario, ¿no? Esa revolución en nuestra persona sucede a través de la literatura. Y obviamente ese comportamiento nuevo que estamos teniendo como sociedad es tomado por los escritores y ellos escriben ahora pues nuevos textos con base en lo que están viendo en las sociedades. Sí, entonces pues está íntimamente ligada la sociedad con la literatura. Vean entonces, ¿no? La importancia tan significativa que tiene la literatura en nuestras vidas. No es solamente, como les repito, ay, bueno, pues tengo que leer por leer, por parecer intelectual, porque me han dicho que debo de leer. Sí, pero ¿por qué? Hay que preguntarnos, ¿no? Cuando nosotros comprendemos el por qué, ya no necesita nadie decirnos que leamos. Nosotros lo hacemos por convicción, porque sabemos que la lectura es una de las principales herramientas para adquirir conocimiento, para viajar al pasado, para conocer otras épocas, otras maneras de pensar. Entonces, bueno, podríamos quedarnos aquí hablando bastante acerca de la relación de la literatura con la sociedad y de las ventajas que tiene la lectura. Me parece que, bueno,
lo hemos apreciado. A grandes rasgos también hablábamos de estos tres momentos históricos en los cuales se agrupan los textos literarios, ¿verdad? La época prehispánica, colonial y ya los albores del siglo XIX. Hablamos de la literatura prehispánica, ¿verdad? Toda esta literatura que está relacionada pues con de esta manera, de alguna forma, digamos, pues un tanto, pues de culto a los dioses, de reverencia, el hombre en este tiempo se preguntaba, nos preguntábamos mucho, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, mucha conexión con la naturaleza. Estos textos que sean de esta época, que sean textos indígenas, textos prehispánicos, están relacionados sus fondos siempre con el culto a la Pachamama, ¿no? A los cuatro elementos, al dios del sol, del fuego, del aire, del viento, de la tierra, los cuatro elementos que constantemente digo yo que, fíjense qué curioso, estos tiempos, digamos que, pues bueno, los primeros en este sentido de la literatura, pero éramos, creo yo, hasta más conscientes, de verdad, mucho más ahora que tenemos tecnologías y tanto avance. Vean cómo hemos estado viviendo, qué tal la violencia en la ciudad, que me digan, ¿no? Y eso que se supone que somos más civilizados que en estos tiempos, porque incluso habían sacrificios, ¿verdad? Y un montón de situaciones que de cultos acá muy significativos, muy peculiares, pero vean las situaciones que vivimos ahora y se supone que somos más civilizados, tenemos mayor tecnología, vivimos definitivamente mucho más cómodos. Hace 100 años ni siquiera teníamos, por ejemplo, una regadera en casa, el sistema de drenaje, y eso me estoy yendo mucho, ¿no? Bueno, en ese tiempo, pues muy apegados jamás a destruir a la naturaleza. Eran los dioses, son los dioses, lo principal a cuidar, la naturaleza, ¿sí? Entonces, mucho más conciencia, creo yo. Bueno, pues a la llegada de los españoles, ya cada quien tendrá su criterio, positivo, negativa, la llegada de los españoles. Bueno, el chiste es que ahí está en la historia, somos resultado de esa mezcla, somos mestizos, de esas culturas prehispánicas, pero qué interesante es reconocerlas, tantos vestigios arqueológicos tan extraordinarios que tenemos en nuestro país, que hablan de nuestra propia historia. Entonces, bueno, pues ya la llegada de los españoles viene precisamente, pues pues viene la religión, viene la iglesia. Entonces, pues todos los textos de alguna manera los vimos en la época medieval, muy relacionados a esta cuestión, tenía que estar los textos regidos de alguna manera por el clero, ¿sí? Obviamente hubo estos autores y estos artistas, escritores rebeldes, revolucionarios como Sor Juana, que pues digamos que sacrificaron de alguna manera su vida para tener acceso al conocimiento y poder plasmar pues su obra, su manera de pensar. Hubo de todo, obviamente. Por ahí mencionábamos también a Dante Alighieri con la Divina Comedia. Bueno, hubo obras de todo, pero resalta ese periodo de la colonia muy fuerte, ¿no? Ya después de esto, 1810, 1910 en adelante, pues ya la literatura hay mucho más libertad. Cualquier tema es tomado para expresarse y pues hay mucho mayor libertad en ese sentido del arte.
Nos dice Liliana, referente a este tema, ¿el audio debe ser un poema escrito actual o de la época prehispánica? Ahorita lo retomamos nuevamente. Vamos a ver, esto es en la actividad integradora 1 para dar respuesta de manera clara. Estoy abriendo aquí. Sí, bueno, perdón, claro. La 2 de esta semana, que es la actividad integradora 4. Vamos a dar respuesta de una vez. Nuestra actividad integradora 4, que es literatura y pluriculturalidad. Una actividad pues sumamente interesante, ¿verdad? Y que bueno, a propósito de ello, estamos compartiendo en el foro acerca de la pluriculturalidad. Estamos todavía un poquito bajos en la participación del foro. Aprovecho a hacer ese comercial en lo que abre aquí el Word. Listo. ¿Cuál es el punto, Liliana? ¿Qué punto es al que hace referencia? Si quieres puedes activar tu micro, ¿eh? Es el 3 y el 4, profe. Punto 3 y 4 nos dice, graba un audio en el que leas, bueno, previo, dice, busca en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900. A partir de 1900 en una lengua indígena, con su traducción al español. Puede ser de cualquier género. Elige uno que te parezca interesante, de preferencia de alguna lengua de pues tu comunidad. Graba un audio en el que leas dicha obra en español, 1 minuto como máximo. ¿Sí? ¿Queda claro, Liliana? Gracias. Sí, ok. Y bueno, que aprovecho también para hacer ahí el comentario porque han compartido el audio en lengua indígena y luego, pues imagínense, ¿no? Se les hace súper complicado, apenas andan ahí, tratando de expresarlo, hacen ahí su esfuerzo, pero no es necesario, debe de ser la traducción al español, ¿sale? No debe de ser en lengua indígena, ya la traducción es lo que deben de compartir, aprovechando ahí hacer ese pequeño paréntesis ahorita que nos pregunta su compañera Liliana. Está por cortarse la sesión, nos quedan 3 minutos, la suspendo de una vez y regresamos en cuestión de un par de minutos, cuando mucho, para nuestra segunda parte de la sesión. ¿Sale? Aquí los espero, cuestión de un par de minutos y estamos de nuevo. Suspendo esta sesión y aquí los espero.